Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy hablaré sobre la teoría de Einstein, la teoría más breve que escribió, postuló sobre energía y masa. Hablaré brevemente sobre la teoría de las cuerdas en el espacio o vibraciones en el espacio. Añadiré al tema rápidamente la fórmula de Drake, que tiene que ver con la posibilidad de vidas en otros planetas. Es una fórmula que existe y que es un cálculo muy grande que tiene que ver con la probabilidad de que haya vidas o seres en otros planetas. Es la fórmula Drake que se utilizaba en algunos lugares de la ciencia. Y por último, explicaré cuál es el dilema del tranvía. Es un dilema que se utiliza en algunas universidades, avalado por varios científicos, Thomson, Foote y otros. Explicaré cómo se utiliza este dilema, que yo mismo lo he aplicado en secundarias y en preparatoria también se han aplicado. Cómo el ser humano responde ante un dilema, ante una adversidad que tiene que ver con la vida o la muerte, y que de él o de ella depende un poco la vida de los demás. Es muy interesante este dilema también. Voy a hacer la cápsula breve porque son teorías muy extensas y nos llevaría mucho tiempo explicarlas. Las voy a explicar después a detalle, pero ahorita para dar así un snack, una entrada a estas teorías. Ya después el auditorio puede leer, puede profundizar más, que es de lo que se trata, dejar un poco el conocimiento para que se siga replicando y se siga analizando, y sobre todo tener la motivación y el entusiasmo de seguir avanzando, seguir estudiando por uno mismo también, de una manera también autodidacta, pero con bases formales, con bases científicas. Einstein hizo muchas fórmulas en el pizarrón. Era uno de los científicos que, por ejemplo, hablaba de astronomía y de física y no necesitaba laboratorios. No era una persona muy práctica, era una persona muy abstracta. Cuando fallece, uno de los lugares en Princeton, en Estados Unidos, donde impartía cátedra y clases, que ya se había hecho muy famoso y muy popular, le habían dejado su oficina tal como la dejó la última vez y su pizarrón con algunas ecuaciones. Durante toda su vida, digamos, universitaria, se cuestionó sobre la física, la relatividad, la gravedad, la expansión del universo, la contracción del universo, y estos conceptos los trató de aplicar también de una manera física. Se sabe que Albert Einstein era peculiar en su forma pues de ser, era muy estudiado también como personalidad excéntrica, pero él tenía, por ejemplo, este hábito de la lectura y le gustaba mucho leer a Faraday. Muchos de esos conocimientos tienen que ver con Faraday, que convierte la electricidad en electromagnetismo y del electromagnetismo en electricidad. Muchos de sus principios están basados en estos temas. Hay, como siempre, especulaciones de que su teoría de la relatividad, que es la más popular, la más divulgada, la más famosa, se había, no diría yo copiado, no diría yo ideado de otro autor, pero se sabe de otro monje o de un sacerdote que había promulgado algunas cuestiones sobre la relatividad. La relatividad vino a cambiar el mundo en la moral. Por ejemplo, cuando decimos todo es relativo, depende de quién vea la situación, en qué lugar se posiciona, etcétera. Pero la relatividad significa en la física, palabras más o palabras menos, que un valor cambia según el observador. El valor de una molécula, que no se pueden ver a simple vista, el valor de un átomo, no tiene el mismo peso, no tiene la misma velocidad si un observador está de este lado, a que si un observador está de este lado, a que si un observador está de este lado. Esa es la situación relativa. Lo relativo significa dónde se posiciona el observador para tomar una notación de, por ejemplo, una velocidad, que sigue siendo muy controvertida también. Einstein sí obtuvo premios Nobel, sí fue nominado, hablaba mucho de la ciencia para la paz, eh,
le gustaba mucho la cuestión, de cierta manera, filosófica, creía mucho en algún momento de su vida en el Dios de Spinoza, él mismo lo confesaba, lo decía, no se confesaba ateo en esa parte de su vida, no creía en la Biblia, pero sí en la religión. Y el Dios de Spinoza era un Dios panteísta. Pan significa todo, que todo es una energía, vaya. Por eso yo creo que estudiar la energía, porque todo era una energía, un Dios, una piedra, el agua, todo tenía una energía, una explicación. Entonces, en cierto momento de su vida, yo no me atrevo a decir que siempre fue creyente, porque yo estoy casi convencido que llegó a ser ateo y agnóstico y después llega a creer en el Dios de Spinoza. En algunos conceptos, no era una persona que se supiera muy religiosa, sino que su religión, vaya, era la ciencia, era su academia, era su modo de ser. Pasó con Carl Sagan, también un grande de la ciencia, de la astronomía, un estudioso de los planetas, de los asteroides, que él sí usaba, Carl Sagan sí utilizaba instrumentos, sí utilizaba computadoras, ya le había tocado la era de los radiotelescopios, él basaba mucho de sus investigaciones en observaciones con estos instrumentos, cosa diferente a Albert Einstein, que era muy teórico, que era muy abstracto. Y el doctor Sagan llega a ser muy exitoso, muy popular, escribe varios libros sobre filosofía, sobre ciencia, tiene varios documentales muy importantes que se transmiten inclusive a nivel nacional, a nivel internacional, sobre ciencia, sobre el mundo, todo esto. Pero llega un punto en su vida que cuando le hacen la pregunta de Dios, empieza, según algunos expertos, empieza a perder credibilidad. Cosa curiosa que no pasó tanto por Albert Einstein. Albert Einstein, entre más se hablaba de religión y Dios, era más aceptado también. Con, con Carl Sagan se cuestionó mucho su postura sobre religión. No creía, era ateo, se sabe que parte de su vida era agnóstico, ateo, no creía en Dios ni en la religión. La respetaba y todo. Pero en el momento que se pone a hablar de Dios, esta situación, por ejemplo, tenemos autores como Stephen Hawking, que también se declaraba ateo, pero hablaba de Dios, inclusive en uno de sus libros, el título es Dios en las integrales o Dios en las ecuaciones. Parecería que están hablando de una hipótesis de Dios. Para ellos era hipótesis más que realidad. Y eran respetuosos de la religión, de las creencias y todo. Albert Einstein estuvo mucho más inmerso porque le tocó otra época de la ciencia en la cuestión de la religión y de las tradiciones también. En la cuestión hebrea, en la cuestión judía, tenía raíces judías y sabía todo esto. Entonces Albert Einstein, después de muchos estudios, de muchas publicaciones, de mucha lectura, era muy observador, de tener una mente muy ágil, muy, por así decirlo, abstracta, pues llega a la conclusión de una de las fórmulas más cortas y más importantes que se han hecho, que es esta. E es igual a mc al cuadrado, donde la E significa, E mayúscula significa la energía, M significa la masa o la materia, el peso, la C velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz, lo he dicho en varios videos, no es lo mismo en el espacio, generalmente son 296.297.000 kilómetros por segundo, y en la Tierra son 301.000, 305.000. Algunos expertos no se ponen de acuerdo porque es una situación que no se ha podido comprobar todavía, no hay un aparato que mida la velocidad de la luz. Entonces, esta ecuación fue la más famosa de Albert Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz. Algunos después interpretaron que con esto se hizo las bombas nucleares y bombas atómicas. Yo creo que no, porque según lo que yo tengo entendido, puedo estar errado, puedo estar equivocado, según lo que yo tengo entendido, había bombas de fusión antes de que se produjera esta fórmula. Entonces, no es necesariamente esta fórmula la que dio pie a las bombas atómicas. Sí se sabe que un colega o un compañero de Albert Einstein, el doctor Oppenheimer, que también era un gran científico, se sabe que era de los que produjo las bombas nucleares y atómicas en aquella época, pero no era
relacionado necesariamente a esta fórmula. ¿Qué significa? Que para tener energía hay que tener masa, o sea, un cuerpo, hay que tener un objeto, y se multiplica cuando dos variables van unidas, o va a un punto o va a una especie de cruz, la famosa multiplicación, por la velocidad de la luz. Si la masa viajara a la velocidad de la luz, hay una especie de energía también. Es complejo porque no se ha podido comprobar. No tenemos al día de hoy un equipo que viaje a la velocidad de la luz. Han tratado de hacer algunos fusionadores que les llaman. He visto fotografías en algunos laboratorios de fusiones de neutrinos, de neutrones, de partículas, que tratan de acelerar, le llaman aceleradores de partículas, pero queda mucho en entredicho si realmente viajan a la velocidad de la luz. Ya he expuesto varias veces que, en mi opinión, quien viaja a la velocidad de la luz desaparece o ni siquiera sería como invisible. Entonces, sería muy difícil ver, por ejemplo, un átomo, una molécula, son de las partículas más pequeñas de la materia, arriba del quark, porque el quark todavía sigue siendo un elemento más pequeño que la molécula y el átomo que conforma la materia, que conforma un árbol, que conforma un libro, etc. Si si por sí no se ven a simple vista, pues imagínense acelerándolos a la velocidad de la luz, qué podremos ver, qué podremos registrar. Y al no verlo, no registrarlo, no tener video, pues no hay evidencia. Y al no tener evidencia, pues no se pueden hacer nada más supuestos o suposiciones, no se puede decir que exista un acelerador de partículas, no se vería ni una mancha. ¿Por qué? Porque está la velocidad tremenda, que es la luz también. Y ahí incluye mucho si hay gravedad, si no hay gravedad, etc. Entonces, Einstein postuló muchas cuestiones que ahorita se están comprobando en el universo en materia de astronomía. Postuló cuestiones filosóficas sobre la ciencia y la paz, sobre la ciencia para ayudar a la humanidad, etcétera, el humanismo. Y cuestionó esta situación de la física relacionada con la astronomía también. Esa es entonces la teoría que ha sido muy divulgada, muy estudiada. Algunos, algunos comentarios que he escuchado dicen que de cada 10 journals o revistas o documentos de ciencia, pues por lo menos 7 hablan de Einstein o hablan de su teoría. Y obviamente no se refiere a documentos que no sean de química o de física, se refiere a documentos que tengan obviamente una comparación con la energía, que tengan que ver con los elementos de la materia, que tengan que ver con la física, con la ingeniería. No cualquier documento de ciencia habla de Einstein, pero sí hablan muchas veces de lo que es relativo, la relatividad. Que como lo dije al principio, la relatividad vino a permear en parte la religión y la moral para decirnos que no había un bien absoluto ni un mal absoluto, que todo era relativo, depende de quién lo viera, en qué momento se posicionaba para ver alguna situación, era relativa a esa situación. Entonces, esto tiene que ver con Albert Einstein, muy famoso, popular. He realizado varias cápsulas sobre Einstein, lo seguiré haciendo también. Muy interesante la estructura de su vida, muy interesante sus ideas, su pensamiento, publicado muchas veces. Muchas personas tuvieron la fortuna de escucharlo. Casi todas sus cátedras se llenaban de personas muy curiosas, de personas pues que tenían de trabajo esto de la ciencia para aprenderle mucho, igual que pasaba con el doctor Stephen Hawking también en Inglaterra y en otros lugares. Voy a pasar a la teoría de las cuerdas, es muy fácil, es postulado por varios científicos que nos dicen que el universo tiene energía y por lo tanto hay cuerdas, o sea, parecen cuerdas, y la materia es como si fuera algo etéreo, algo que no existe, que en realidad lo único que postulan es que no hay materia, que lo que hay es una ilusión. En palabras de Aristóteles, estuviéramos viviendo un sueño, la vida es un sueño para Aristóteles, tal vez lo podemos leer en el libro de la caverna, muy famoso de Aristóteles, pero que el universo pues es vibración, que el universo me, me llama la atención un poco el concepto, porque este concepto se usa mucho en ciertas filosofías y en ciertas religiones. Esta situación de la energía con las vibraciones se ha utilizado en ciertas pseudociencias y en ciertas religiones.
pero lo han retomado este concepto científicos creíbles, científicos serios que han publicado en journals, que han publicado en revistas serias y acreditadas, que el universo está lleno de strings o está lleno de, pues sí, de cuerdas, de vibración, que todo vibra. Habría que explicar bien, habría que demostrar cómo vibra todo en el universo, si vemos que los objetos son firmes, pero esa es una teoría que existe muy actual, muy interesante. Eso es la teoría de Drake. La teoría de Drake a mí me tocó leer esta fórmula, la tengo ahí en una de las pantallas, después haré toda una cápsula sobre la teoría de Drake. Y es una postulación que hace sobre la probabilidad que hay en base a los billones o millones de galaxias, que muchas veces lo he dicho, no son posibles de contar todos, como las neuronas, es prácticamente imposible, pero hay un estimado, hay un aproximado. Y esta teoría de Drake existe, se ha publicado en muchos lugares serios de ciencia, como también pseudo o considerados pseudocientíficos o amateurs, y nos postula que hay una probabilidad de vida en otros planetas. Es una fórmula muy larga, que hay que hacer todo un cálculo entre la cantidad de estrellas, de galaxias y todo esto. Habría que comprobar si se queda en teoría, si se queda en hipótesis o si pasa a ser una ley o un principio fundamental. Hasta ahorita no es una ley ni es un principio fundamental. Cuando en la ciencia algo se demuestra que es planetario, es universal, pasa a ser ley, como en el caso de la gravedad, es una ley. En cualquier país, en cualquier lugar, hay gravedad, por ejemplo, es una ley, es algo que se puede observar y se puede detectar en otros países, por ejemplo. Y en esta cuestión de Drake, que tiene que ver con las galaxias, con el universo, pues no se puede postular como algo universal porque no ha sido plenamente comprobado vida en otros planetas. Ya he hablado del tema sobre cómo sería la vida, hay especulaciones, hay cierto tipo de evidencia, pero no total, etcétera. Tendremos que viajar a un planeta y para eso se necesita mucho combustible y mucho tiempo y muchos años también de vida, etcétera. Y esa es la fórmula de Drake que, pues, quien quiera investigarlo está en su derecho, en su libertad de investigarlo y de indagar un poco más de qué se trata. Voy al dilema del vagón. Este dilema fue realizado o analizado por el doctor Junger, por la doctora Foote Thompson, y otros doctores analizaron esta premisa o esta situación moral que se utiliza mucho en leyes, en criminología, se utiliza en moral, se utiliza en muchas áreas para determinar un poco cómo la persona salvaría o no salvaría a un grupo de personas o a una persona, qué valor le da, etc. En sí, el postulado es muy sencillo. Es un dibujo de un riel. Bueno, son dos rieles y viene un tranvía. Y en la postura original, bueno, aquí está mi dibujo, los dos rieles. En la postura original dice que un filósofo, así dice que un filósofo ató a una persona en uno de los rieles, la amarró en uno de los rieles. Es un supuesto. Y en otro de los rieles ató a 4 personas o a 5 personas. Hay muchas variantes y se puede, por así decirlo, hacer muchas combinaciones con este dilema. Lo interesante, no existe solamente una fórmula o no existe solamente una variable. Se pueden manejar 2 personas y una persona, se puede manejar 3 personas y 5 personas, etc. Y ahí estamos midiendo la capacidad de la persona para reaccionar y qué haría si tuviera en su poder un tranvía. El tranvía, generalmente los tranvías no tienen botones, pero en la fórmula original habla, o en el postulado original habla de botones. En realidad los tranvías pues tienen a veces palancas y todo esto para mover de un carril o de otro carril. Entonces la pregunta es muy sencilla. Un filósofo amarra a una persona en un carril y amarra a 5 personas en otro carril. Tú eres el conductor, así se le pregunta a la persona, tú eres el conductor del tranvía. A través de un botón puedes decidir si va a la izquierda o si va a la derecha. Ojo, hay 3 opciones
ir a la izquierda, ir a la derecha, y hay otra opción más también que se considera, un doctor estudió esa opción en varias universidades a través de encuestas, a través de resultados que tenía. Y la otra opción es no tocar el botón, que el tranvía se vaya a la izquierda o a la derecha, digamos, es casualidad o es suerte. Eso tiene mucho que ver con la conciencia moral. ¿Qué conciencia moral tiene el conductor de ese tranvía? ¿A quién de los males, cuál es el menor mal? Ir sobre una persona o ir sobre 5 personas. Y la situación no está tan fácil como parece, porque muchas personas, dependiendo de la edad, dependiendo de su cultura, dependiendo de su inteligencia o de su formación, pues dirían, no, yo no atropellaría 5, atropellaría a 1. Pero luego vean lo interesante, ¿a qué se dedica esa persona? ¿Y a qué se dedican esas 5 personas? No tienen en realidad el mismo valor. ¿Cuál es la conciencia del conductor? Supongamos que ese uno es una persona que quitó la vida de 10 personas. Y en estas 5 personas, ninguna quitó la vida. ¿A quién atropellaría primero? ¿A esta persona que ha eliminado vidas o a estas 5 personas que no han eliminado vidas? Y así se va el dilema, se va cambiando y se van cambiando los dilemas y se van cambiando las variables sobre el botón y el poder que tiene el conductor de elegir quién viva o quién no viva en ese caso. Algunos expertos han publicado que si mueven la palanca del tranvía o oprimen el botón, es una decisión emocional, emotiva. Y si no hacen nada, es una decisión racional. Entonces, para muchos, esto nos da también una lección de vida, tal vez en las organizaciones, en nuestras vidas, en las decisiones que tomamos a diario, de que a veces, no siempre, a veces es mejor no oprimir el botón y no mover la palanca. Es decir, a veces es mejor no tomar una decisión y dejar las cosas que fluyan, por así decirlo, y que el tranvía tome su rumbo. Hay quien oprimiría el botón, hay muchas respuestas y muchas probabilidades. Hay quien oprimiría el botón y se iría a la izquierda. Atropellaría a una persona, por así decirlo, mala. Luego se cambia el dilema por una persona buena. ¿Se atropellaría o no a esa persona? ¿O se prefiere a 5 personas o 6 personas más? Hay de todas las respuestas. Hay quien movería el botón para la izquierda, hay quien movería el botón a la palanca para la derecha. Hay quien diría es que las cantidades de vida 5 personas valen más que una. Hay quien diría no, esta persona, por ejemplo, es un soldado de guerra, es un héroe y salvó a 10,000 personas. Yo salvaría al soldado de guerra porque salvó a más, no a los 5 que no han salvado a nadie. Hay muchas variantes de esto con las que se pueden jugar. No vienen en la técnica original. Yo esas las estoy, por así decirlo, inventando. Yo hago combinaciones y he puesto esto y salen respuestas muy interesantes. ¿Qué vale más una vida o 5? ¿Qué vale más el oficio de una persona o el de 5? Y hay muchas, muchas respuestas y mucho tipo de interrogantes. Es una técnica seria que se ha utilizado en universidades, se ha publicado en varios libros, se ha hecho análisis sobre el tranvía o el tren. Y es interesante ver cómo el conductor a veces no hace nada, no quiere quedarse con la conciencia, por así decirlo, de que pudo salvar a alguien y no lo hizo. Y dijo, mejor no oprimo el botón del tranvía, que se vaya donde tenga que irse. Y hay quien dice, no, yo sí movería la palanca con el riesgo de ir por una vía, que a lo mejor se va a mover la vía o a lo mejor se va a mover la gente, no sé. Hay muchas variantes del tranvía y del caso que se aplican. Esto se utiliza para evitar, por ahí en algunos resúmenes leí que se utiliza para evitar la cuestión estoica. La cuestión estoica significa la cuestión de la conveniencia, por así decirlo. La cuestión que es muy ortodoxa, por así decirlo, en el sentido de salvar solamente 5 vidas porque es cantidad y no, por así decirlo,
pasado de esa persona. En la tesis o en el trabajo original no viene esto de los soldados y todo. Yo estoy agregando esa situación, pero sí hay ciertos libros que han combinado esta situación. Ponen en una vía 2 personas y en otra 3, en otra 1, en otra ponen a un niño. ¿A quién salvarías? ¿A un niño o a 5 adultos? Hay muchas combinaciones. ¿Y por qué? En una ponen a 2 niños o 2 niñas, o sea, menores de edad, y salvarías a ellos 2 o salvarías a 3 adultos. Y después hay otra combinación, 2 adolescentes o a un adulto, o 5 adultos y 5 adolescentes. ¿A quién salvarías o no salvarías a nadie? Es una serie de combinaciones, como en el ajedrez. Hay muchas probabilidades y hay muchas maneras de jugar, por así decirlo, jugar con las variables. Pondríamos de un lado a un soldado que ha salvado vidas y a otro soldado que no ha salvado vidas. ¿A quién se salvaría primero? ¿Quién tiene el valor más importante en su vida? ¿Los dos? Pero no se pueden salvar a los dos. De un lado pondrías a un doctor que ha salvado vidas y a un doctor que no ha salvado vidas. O no importa si salvó vidas o no salvó vidas. De un lado pondrías a 2 doctores y de otro lado pondrías a una enfermera. Hay muchas maneras de analizar y de estar con este dilema del tranvía que es muy interesante. Cuando alguien imparta clases de moral, de ética a nivel preparatoria, a nivel universitario, inclusive yo recomiendo que se utilice este dilema del tranvía. Es muy, muy interesante. No solamente ver la respuesta del sujeto, sino el por qué salvaría a una persona o por qué no salvaría, o simplemente porque no le oprimiría el botón y dejaría el tranvía que hiciera su labor. Esto tiene que ver con la conciencia moral, de la cual Colbert nos habla mucho. No tiene nada que ver Colbert con esto, pero tiene que ver con la conciencia moral, los niveles de conciencia, del 1 al 6, autonomía, heteronomía, todo esto. Tiene que ver con la responsabilidad individual. Me siento culpable o me siento responsable si oprimo un botón o si muevo una palanca. Que, ¿dónde se produce el menor dolor? ¿Dónde se produce el menor mal? Que se supone que es una de las situaciones éticas importantes también. La ética no solamente se define como buscar el bien común, y habría que definir la situación de qué es el bien común, o lo bueno, que no necesariamente es lo mismo bueno a bien común, sino la situación de evitar el mayor dolor. ¿Dónde se evitaría el mayor mal? Eso también es una situación ética muy interesante que se puede aprender en este ejemplo abstracto. Obviamente no se hace práctico, es un ejemplo de pizarrón, es un ejemplo para dibujar en una hoja. Obviamente no es un experimento, hay que aclarar muy bien en video todas las cosas porque luego se malinterpreta todo, hay que aclarar muy bien las cosas en videos. No se usa con personas, obviamente no se usa un tranvía real, obviamente no se usa un vagón real, es una suposición, es una teoría, es un ejemplo de vidas humanas en un pizarrón. Se puede escribir en una libreta, en un cuaderno, se puede hacer una cartulina o una simulación en la computadora. Obviamente no se usa esto con personas reales. Hay que aclarar muy bien las situaciones siempre cuando uno produce o hace videos, porque si de repente hay malos entendidos muy fuertes. Entonces esto a nivel teórico nos ayuda a entender la moral de la persona o su pensamiento y el valor que le da a una vida. ¿Qué le da más valor? ¿A la cantidad de vidas o a la calidad de la vida? ¿O al pasado de esa vida? ¿O no le importa el pasado de esa vida? ¿O simplemente se evita tomar una decisión y deja que la situación suceda o pase así? Bueno, pues espero sigan abundando en estos temas muy interesantes. Les estoy dando así como que los conocimientos para ir a investigar, ir a buscar y seguiré charlando en otros videos sobre otros temas también de interés general. Espero que sea de interés general. Con mucho gusto lo hago para la población de cualquier país que nos esté viendo, que nos esté escuchando. Espero hayan aprendido algo y
se fomente este tipo de cosas, de teorías y de pensamientos científicos reales que tienen mucho que ver con la imaginación, pero también tiene mucho que ver con la realidad científica y tiene que ver con elementos de métodos y de instrumentos también. Y de personalidades también, de personalidades que dejaron huellas positivas en nuestro campo de acción, en nuestro mundo, en nuestra vida también. Y que de cierta manera al entender esto de la ciencia, pues entendemos nuestra vida, nuestros orígenes, nuestros inicios, nuestras formas de ver la vida, de pensar, el génesis, cómo inicia el universo, cómo inicia la vida. Y pues para eso tenemos la inteligencia, para desarrollarla y para cuestionarnos también cosas muy interesantes como todo esto, que no pasan de moda, es lo interesante, siguen vigentes al día de hoy. Sigue habiendo cuestionamientos filosóficos, astronómicos, sigue habiendo cuestionamientos éticos y morales, como desde la época de los atenienses, de los griegos, de los filósofos egipcios, de los filósofos mayas, también tenemos filósofos mayas, después haré una cápsula sobre la filosofía maya que es muy interesante. Entonces, qué interesante que todas estas cuestiones y preguntas se sigan dando y sigan siendo vigentes y no haya como que una solución final o una solución absoluta universal. De ahí que la ciencia, lo he dicho muchas veces, es un sistema abierto de conocimientos. Se modifican a través del tiempo y a través de la percepción de la sociedad y a través de la percepción de las masas, de los grupos. Y sí va cambiando con el tiempo, pero las preguntas universales pues siguen estando en el tintero, siguen dándonos mucho de qué hablar y de qué investigar. Lo importante es seguir leyendo, investigando. Lo importante es no sentir que esto es aburrido, sino al contrario, es algo interesante que nos apoya en nuestras vidas y también en la vida de los demás. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan buena tarde.